Hola, soy Julia Rossetti, soy diseñadora gráfica y licenciada en artes visuales, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Nací y viví hasta hace pocos años en la ciudad de Corrientes, en la provincia homónima, em, que se localiza al nordeste de Argentina. Y bueno, estos datos no son menores porque justamente mi práctica artística se centra en revisitar y repensar ciertas prácticas culturales que se produce en esa región fronteriza. Actualmente estoy culminando la carrera de especialización en arte sonoro en la Universidad de 3 de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy Julián Di Pietro, soy de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Soy músico y actualmente me estoy identificando más con el arte sonoro. Soy egresado de la carrera de composición de la ciudad de La Plata y estoy viviendo acá en Capital hace unos 4 o 5 años. Y ahí es donde nos conocimos con Juli en la especialización en arte sonoro. Bueno, queríamos abrir la trastienda de un proyecto que involucra varias disciplinas. Ipora es un proyecto que nace a partir de una convocatoria que se llamó Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, un poco tiene que ver con darle acceso a algunos artistas para trabajar con el patrimonio de algunos museos del país. Me cuentan de esta convocatoria y nos pusimos en contacto con la Casa Museo de Ricardo Rojas. Y al visitar este espacio que es realmente maravilloso y único, me encontré con estas reproducciones en la arquitectura que tienen que ver con cosmogonías de pueblos originarios, y me interesó mucho en particular una imagen que aparece en el frontispicio del patio delantero de la institución. La Casa Museo de Ricardo Rojas justamente es eso, es la casa que perteneció al escritor. Y bueno, dentro de su acervo hay una biblioteca inmensa, y dentro de su obra hay un libro que se llama Eurindia, y en el que justamente el autor trata de dar cuenta de la fusión de la inmigración europea con los pueblos originarios de acá de Argentina. Charlando con la directora del museo me doy cuenta de que había por ahí mucha información respecto de como varias comunidades, pero muy poco o casi nada de lo que es el pueblo guaraní, que justamente es de la región de la que yo provengo. En eso se me ocurre que quizás mi aporte a través de esta beca podía ser traer a la Casa Museo de Ricardo Rojas un relato que tenga que ver con esta, con esta cosmovisión y con ese universo simbólico. A partir de estas primeras ideas me pareció interesante hacer dialogar a Ricardo Rojas con otros autores que contemporáneos a Rojas estaban pensando también las identidades nacionales en el mismo tiempo. Partiendo desde ese lugar también noté que había algo en común entre ellos, y era el uso de la leyenda como, como recurso y del manifiesto, ¿no? Entonces, estas fueron un poco las fuentes que crucé para pensar este proyecto que se llama Ipora. Entonces, de repente aparecen
la idea de fusionar lenguajes que también son como mis áreas de investigación y de conocimiento, el diseño gráfico, el dibujo y el arte sonoro, tomando el protocolo MIDI como base para pensar el sonido y la imagen en conjunto. Y por A, que bueno, es también como una forma de pronunciarlo en español. Perdón porque no hablo guaraní, pero bueno, me interesó mucho también en ese sentido asesorarme con gente que sí lo haga, y es donde aparece la figura de Yaguá Pirú-Cine, que es una productora que se conforma de personas que son tanto de la región nordeste de Argentina como de Paraguay, y trabajé junto con ellos en lo que fue el guión visual y un manifiesto, poesía, que se construyó también en el marco de esta obra. La lógica tiene que ver con usar el piano roll como un lienzo donde una viñeta muy extensa se va desplazando horizontalmente, dando cuenta del relato de estos dos personajes. Cuando yo hago el traspaso de lo analógico a lo digital, es donde se suma Juli al equipo, y donde empezamos a ver que se abría un universo mucho más amplio en términos de posibilidades plásticas y también, claro, sonoras. Cuando Juli me iba mostrando el proyecto de cómo venía todo el proceso de I+A, todo el proceso especialmente de la transformación del dibujo analógico al MIDI art, me pareció que era muy, muy potente en el sentido de que en ese pasaje un poco se rompa la lógica tradicional de lo que se ve como el MIDI art. Me refiero a que cuando uno usa el piano roll de un software que utiliza MIDI, tenemos el eje vertical, que son las alturas, digamos, de lo más grave a lo más agudo, y el eje horizontal, que es donde se escriben las notas y donde se escriben las duraciones. Y algo que surgió fue que si estos dibujos se pasaban directamente como se pasa en MIDI art, iba a sonar una sucesión de alturas con determinado tiempo, y eso nos daba primero como una sonoridad que suponíamos que no nos iba a gustar tanto, y también que se podía pensar de otra manera. Entonces lo que pensamos fue tomar un montón de grabaciones de registro de campo sonoro y de paisajes, de corrientes que había hecho Juli, de todo, desde ríos, desde chicharras, desde insectos, desde instrumentos, toda la paleta sonora. Lo que se terminó haciendo fue aplicar que cada una de esos sonidos pertenezcan a una intensidad determinada. Entonces lo que nos permitía era que si hay un sol dibujado, por ejemplo, como para un ejemplo, si ese sol está dibujado con un determinado velocity, que vendría a ser la intensidad, eso nos permitía que ese sol tenga la identidad del sonido que le asignamos a ese velocity. Entonces nos separaba de alguna manera la tiranía de la altura, en donde si el sol, digamos, la parte de abajo del sol no era que si estaba más abajo iba a sonar más grave, digamos, eso no dejó de existir el concepto de altura, y lo que empezó a aparecer es de alguna manera la grafía de cómo podíamos transformar la imagen en sonido desde una herramienta MIDI, como siempre se usa, pero usando el sampler de alguna manera como, en vez de verticalmente, con
desde una noción quizás de la profundidad. Cada de esos dibujos, cada símbolo y cada personaje que iba apareciendo en la story tenían un velocity asignado, y lo que yo fui haciendo fue, digamos, asignando muchos samples a ese velocity. Entonces un poco lo que ocurre en la obra, digamos, si bien tenemos una versión, digamos, en video bajada, cada vez que se reproduce la obra en realidad nunca se reproduce igual, porque cada vez que pasa la barrita por cada de esas notas, en realidad dispara al azar partes de esos samples. Entonces se genera como un paisaje como de aleatoriedad, pero dentro de los sonidos que nosotros queríamos usar. Entonces me parece como que el trabajo muy interesante de eso fue pensar la posibilidad de dibujar y que determinadas personajes, grafías y dibujos tenga su sonoridad particular, a pesar de estar escrito en un sistema que está desarrollado para otra cosa. En la mezcla después, en la postproducción, apareció las distancias, instrumentos que a veces, o sonidos que aparecen más lejos, otros que aparecen más cerca. No están, por ejemplo, no están programados de la misma manera determinados insectos que los sonidos más que vienen de instrumentos. Como que en ese sentido también, más allá de poner el velocity y el sonido en donde queríamos, también hubo una programación en cómo iba a interactuar cada sonido que iba apareciendo. Y bueno, y en el marco de la exposición que afortunadamente se pudo realizar en la Casa Museo de Ricardo Rojas durante el mes de marzo y mitad de abril, hasta que tuvimos que nuevamente entrar en cuarentena, la exposición se nutrió también de un programa público que incluyó una improvisación de Julián con los sonidos de Iporá. Tomé, digamos, la programación MIDI que yo había hecho, la dispuse de una manera que sea como improvisable, digamos, que no tenga que ver con el dibujo que había hecho Juli de la historia de Iporá, sino que lo que de alguna manera mínimamente acordamos fue que íbamos a respetar como el ciclo del día. Y a partir de digamos, de ese gran paraguas formal, yo fui haciendo una improvisación que tiene que ver con algo más desde lo musical, pero también desde digamos, esta cosa de la hibridación, desde lo natural y lo electrónico, también desde lo musical, y de crear un paisaje que está generado a partir de eventos MIDI, digamos, de que yo voy improvisando como en una especie de set, pero todos los sonidos que van apareciendo son los que aparecen en Iporá. Entonces ocurren que hay determinados sonidos de insectos que empiezan a ser rítmicas, como más musicales, o sonidos de tambores que están en la obra que funcionan como de otra manera. Entonces como que terminó siendo como una especie de hibridación de un gran día, el universo de Iporá. Queremos invitarles a ver y a escuchar todas las piezas que se desprenden de este proyecto. Yo también quiero agradecer un montón a todas las personas que estuvieron involucradas, a Alma Laprida del Centro de Arte Sonoro, que fue quien acompañó el proyecto desde el inicio, a Laura Mendoza, directora del Museo Casa de Ricardo Rojas, por abrirnos las puertas de ese lugar maravilloso. Pueden escuchar el álbum en Bandcamp. Tanto el sonido de la obra como el manifiesto poesía, como la improvisación de Julián. Y bueno, también hay mucho material, afortunadamente hubo muchísimo interés en este proyecto, así que hay entrevistas que nos hicieron donde también pueden leer un poquito más de concretamente cómo pensamos el relato de Iporá junto a Yahuá Piruzine.